Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de Project Zomboid. Y en este video les voy a dar algunas estrategias para su base, así como también algunas tácticas no muy legales para tener una ventaja sobre los muertos vivientes. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Lo que vamos a ver en este video son 3 puntos importantes a tener en cuenta al momento de construir una base. Ya sea su ubicación, su construcción y por último algún consejo para defenderla. Tengan en cuenta que este juego es un sandbox y uno hace lo que quiere. Tomen todo lo que yo les doy como consejos y modifíquenlo a su gusto. Si en algún lugar a donde van está repleto de zombies en ese gameplay, no se hagan problema, vayan y busquen otro. Estas cosas se van adaptando a lo que va sucediendo en la partida. Nuestra base conviene siempre hacerla en las afueras de los pueblos, en sus respectivas puntas o en las zonas más alejadas, ya que hay menos probabilidad de que haya muchos zombies. A medida de que vayan pasando los meses, los zombies se irán moviendo de sus lugares, comenzando una especie de migración. Si bien no es muy grande, los zombies se van a ir trasladando. Además de los zombies que reaparezcan con el tiempo para mantener las cosas interesantes. Hay menos chances de que aparezcan más enemigos en los bosques y en los campos que en las ciudades. Algunos lugares buenos para tener en cuenta en mi querida Muldraugh, por ejemplo, son la gasolinera alejada de la ciudad. Es excelente para hacer la base en su techo y despreocuparnos por el resto de la partida por la gasolina. La granja en el norte está alejada de la ciudad, pero está bien conectada y con acceso rápido. Tiene pocos zombies y con mucho campo para plantar. La maderera McCoy está en el norte del pueblo, lleno de cajas con herramientas y materiales para poder construir todo lo que querramos. El almacén a la salida de la ciudad es mucho más pequeño que McCoy, pero está más cerca de la ciudad y es ideal para poder explorar a pie. Y para los más conectados con la madre naturaleza, tenemos 2 casas en el medio del bosque muy solitarias. Una está debajo de la granja que nombramos por el camino y la otra está por debajo de la gasolinera que también ya nombramos. Y la última opción es directamente construir de cero nuestra base. Ahí usen su criterio con los tips que ya les nombré. Y para los que no sepan cómo hacerlo, les dejo en la descripción el video de cómo construir la base, donde explico todo. Si les interesa que les dé más opciones en otros pueblos de donde poder tener sus bases, díganmelo en los comentarios. En la construcción. En este aspecto no les voy a mentir. No se puede hacer mucho, o yo diría legalmente. Una vez que una horda pequeña embista contra sus muros o ventanas, es muy difícil de detenerlos. Los zombies están programados para buscarlos por el camino más rápido hacia ustedes y van a usar cualquier camino disponible. Entonces, podemos construir paredes o vallas tanto de metal como de madera, pero nada los va a detener. Simplemente estamos ganando tiempo para lo inevitable. Las paredes de madera sirven más que nada para bloquear la visión de los zombies. Una vez que recubramos nuestra base con muros, lo próximo a tener en cuenta es el ruido. Si no hacemos mucho ruido, puede que ningún zombie se nos acerque, hasta que coloquemos un generador. El ruido de este tiene un alcance de 20 cuadrículas a la redonda y no importa qué tan alto lo coloquen, porque el ruido se va a seguir escuchando a la redonda. Yo les diría que si son cuidadosos con el ruido y la visión, cualquier casa es una buena base. Ahora, vamos a lo importante. Cuando dije legalmente, lo que quise decir es cómo el juego interpreta y calcula la ruta de los zombies. Por suerte, por ahora, podemos hacer cosas que anulan esta programación de los zombies. Si los zombies no pelean limpio, ¿por qué deberíamos nosotros? ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Eso sí, hasta que sea parchado en un futuro.
La primera táctica sucia ya la expliqué en el video de reforzar la base, les dejo el link en la descripción, que es romper las escaleras con un mazo o una almadena. Una vez sin ellas, los zombies no tienen forma de subir todavía. Y como su programación no entiende de trepar sogas, siempre que estemos fuera de su rango de visión, será como si hubiéramos desaparecido para ellos. Lo bueno que no es necesario de una casa con una segunda planta para hacer esta estrategia. Con la escalera que nosotros podemos craftear, accedemos a cualquier techo. Una vez estando arriba, lo que vamos a hacer es crear una valla o una ventana donde vamos a colocar la soga y por último vamos a descender y destruir la escalera. Y ahí ya tenemos una base en el segundo piso a prueba de zombies. Otro error común que podemos hacer, que está hace rato, son lo que yo llamo las vallas invencibles. Lo que debemos hacer es poner una valla cualquiera, luego colocamos una caja por detrás y por último la rodeamos a esa caja completamente con vallas. Con esta estructura también anulamos la programación del juego. Al tener la caja detrás de las vallas, no existen acciones válidas para los zombies que puedan hacer, entonces no pueden destruirlas y las ignoran completamente. Un truco que les puedo dejar para arrancar: en Murdrab hay una casa que está cercada con madera y tiene solo una entrada. Si hacemos una de estas vallas invencibles, no va a haber forma de que los zombies entren. Esto pasa porque las paredes de madera de esa casa son base del juego y los zombies no pueden romperlas. Ahí tienen una base impenetrable y lo bueno de todo esto es que ustedes sí pueden cruzar las vallas estas invencibles. Ténganlo en cuenta. Otra forma de engañar al juego por ahora es con la doble escalera. Si hacemos una escalera y pegado a ella hacemos otra escalera de esta forma, si salió todo perfectamente, cuando ustedes caigan en la segunda escalera no les va a permitir bajarse. Esto quiere decir de que el truco funcionó. Esta combinación genera que los zombies no puedan hacer un punto de ruta hacia ustedes, por lo que terminan ignorando este camino. De esta forma, ustedes pueden hacer una entrada 100% libre de zombies en un primer piso en cualquier lado. Y por último, tenemos las casas en los lagos y en los ríos. Esta vez lo que vamos a hacer es colocar una escalera de forma paralela al agua. Y lo que vamos a hacer es construir hacia ambos lados pisos de madera y especialmente hacia el agua, tratando de pasar 2 o 3 cuadrículas. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es colocar vallas en todo ese camino que hicimos para no caernos, y en ambas puntas lo que vamos a hacer es colocar 2 sogas de telas. Rompemos las escaleras, subimos por una de las sogas y descendemos por la soga que cae al agua. Como no hay animación de ahogarse, nuestro personaje quedará parado en el agua sin poder moverse. Ahí mismo es donde debemos construir un piso de madera exactamente en ese punto, y ahí es donde comenzaremos a expandir el piso de nuestra base. Y así, de esa manera, tienen una casa 100% libre de zombies, que no hay forma de que puedan entrar. Una aclaración es que la soga que sube desde tierra la van a tener que cubrir con paredes para que los zombies, si se la llegan a cruzar, no la rompan. Y con los pisos de madera en el agua, nunca lleguen a la orilla. Defenderla. Con respecto a esta parte, también no hay mucho para decir. La mejor defensa es la ofensiva. Cada tanto traten de salir a limpiar las cercanías de su base para evitar que se hagan grandes grupos de zombies. La idea es no generar ruido para atraer gente indeseada, y no permitan que los zombies golpeen las ventanas, puertas o paredes, porque van a traer más muertos vivientes. Con respecto al generador, hay que tratar de colocarlo en una zona alejada o aislada de nuestra base, por el peligro de que pueda explotar
en el caso de que descienda a menos de 30% de mantenimiento. Y luego para poder controlar por dónde pueden llegar a venir los zombies. En el caso de que se hagan bases tanto en segundos pisos, con las tácticas sucias o en los lagos, ahí no tenemos ningún problema porque sabemos que los zombies van a venir desde una sola dirección. Traten de hacer lo mismo cuando elijan una base, sabiendo de que van a colocar el generador en una punta, sepan que esa punta es propensa a atraer a los muertos vivientes. Y nada más, creo que les di bastantes cosas para hacer de sus bases fortalezas impenetrables. En el caso de que me haya olvidado algún error que exista, díganmelo abajo en la caja de comentarios, así todos nos enteramos. Muchísimas gracias por ver el video, no olviden de dejar un like y de suscribirse que me ayuda muchísimo, y compartan el video para los que quieran aprender Project Zomboid. Yo soy Apousio y nos vemos en el próximo video.